Hola, bienvenidos. Que lo sepan, este programa es de ustedes y de nosotros, de quienes quieren escuchar, ver, opinar, razonar. Aquí no anestesiamos a nadie. Queremos que se informen, que se incomoden, que aplaudan o se molesten, da igual, pero que sientan. Esto es periodismo independiente, no infalible, pero libre. Un espacio que busca la verdad, piensa en el bien común y no se casa con nadie. Hay pautas, sí, transparentes, sin condicionamientos. Aquí la ética no se negocia, se habla fuerte y claro. Y recuerde, a esta hora, la del Mono López, hay muchos programas en el dial, pero como este, para bien o para mal, ninguno. El Mono López. Bien, ya está, me dice nuestra invitada acomodando la cámara. Se trata de Solanda Goyes, justamente ex vocal del Consejo de la Judicatura, para hablar sobre este episodio que sin duda tiene mucha importancia. Yo creo que hace más de 50 días hemos estado hablando sobre este desenlace. Esperábamos que el señor Godoy renunciara, pero evidentemente no se le puede pedir peras al olmo y por lo tanto pues se aferró con dientes y uñas al cargo hasta el último, pero es que ni siquiera llegó a comunicar formalmente al Consejo de Participación Ciudadana. Eso se hizo notar en la audiencia, en el juicio, de manera que en ese momento, hoy en la mañana, mediodía mejor dicho, el señor Godoy seguía formalmente siendo presidente del Consejo de la Judicatura, porque mientras no se comunicara al Consejo de Participación Ciudadana no se oficializaba ya su separación, digamos. Bueno, ¿cómo le parece, Solanda? Tal vez una primera impresión sobre este particular y luego aterrizamos en otros. Bienvenida. Gracias, Andrés. Buenas tardes. Creo que en este momento queda en evidencia que ADN no pudo sostener más a Mario Godoy porque las responsabilidades que él tiene sobre la interferencia en el sistema judicial y también sobre hechos muy graves como no haber protegido al juez Carlos Serrano y tampoco a Samantha Lozada, quienes han puesto en riesgo su vida por luchar contra el narcotráfico y la corrupción. Resulta que ellos fueron los excluidos, los separados de la institución, y Mario Godoy protegía a los jueces que están al servicio del narcotráfico. Entonces eso es intolerable y en buena hora ha habido un levantamiento nacional que ha obligado a ADN, porque recuerde que ADN lo quería proteger inicialmente, pero lo ha obligado tanto así que ahora quieren ser los protagonistas del juicio. Ahora, después de que Viviana Veloz, que son los que propusieron el juicio, presentan la moción, pues no le dejó ni Solsen hacerlo. ¿Por qué? Porque querían que lo hagan sus asambleístas de ADN. Sí, increíble. ¿Qué pasa con esa cámara que la veo ahí que la está? Sí, es que no sé, tengo en un lado estoy en el centro y en el otro estoy entrecortada, ya no sé qué hacer. A ver, pero déjela y yo le ayudo, no la mueva. Y entonces yo le digo para dónde tiene que moverse. Muévase un poquito para su derecha. Usted. Para mi derecha, Eco. es que tengo mucha luz ahí. Ya movió la cámara, pues entonces ahí sí ya se... Bueno, ahí está mejor, ahí está mejor. Listo. Entonces, bueno, en definitiva... Efectivamente queda en evidencia lo que usted menciona también como una estrategia desde el gobierno, ¿no? Porque recordemos cuando se pidió licencia a Godoy, pues debía principalizarse la señora Villasís, me parece, ¿no? Y se inventó esta historia el Ministerio de Trabajo que tenía un impedimento, es decir, todo tratando de que finalmente llegue una persona que tenga el perfil de Godoy para que opere y siga operando desde el Consejo de la Judicatura, ¿o es hilar muy fino? Yo creo que paso a paso, Andrés, paso a paso. Creo que lo primero que había que resolver es la salida de Godoy. Solo la salida de Godoy ya tiene un mensaje importante para el gobierno y para el país. Claro. Somos un Ecuador que aun cuando no tengamos el poder del Estado, tenemos el poder ciudadano y hemos sido capaces en conjunto de excluir de este nefasto personaje desde el Consejo de la Judicatura, sacarlo del Consejo de la Judicatura. Ahora viene lo que sigue. Claro, ADN, y hoy lo dijeron también en la Asamblea, lo que ha hecho es adecuar a sus intereses la sucesión de Godoy.
por ello no le ha dejado posesionarse o no le dejó a la suplente que sea quien sustituya a Godoy como corresponde. Pero entonces, ahora nos toca el siguiente paso, y es justamente esto. Esa es una decisión del Consejo de la Judicatura que se va a caer en la Corte Constitucional. Andrés no tiene la más mínima posibilidad de sostenerse, entonces es cuestión de presionar ahora a la Corte, porque la Corte tiene la posibilidad de adelantar, de alterar su cronograma, y con ello puede incluso acciones que han sido presentadas recientemente ponerlas en conocimiento mucho más rápido. Entonces, creo que hay que presionarle a la Corte para que ahora conozca las acciones que hay sobre el Consejo de la Judicatura, sobre el resto de vocales, para que arregle esta situación. Pero también vea usted que el día de hoy los asambleístas que interpelaron a Mario Godoy también anunciaron un juicio político a los otros integrantes del Consejo de la Judicatura. Y ya que lo menciona, efectivamente la crítica es que se trata de vocales tibios, silenciosos, obsecuentes. Yo recuerdo cuando recién se nombraron, algunos reconocidos juristas decían, bueno, ahí hay 2, 3 nombres que yo creo que son efectivamente de carrera, gente prestigiosa. ¿Qué pasa? No entiendo. ¿Por qué se someten? Porque efectivamente en todas las decisiones importantes se han sometido de manera silenciosa y, repito, obsecuente a Godoy o al gobierno, no sé. Mire, ese es un síntoma lamentable que hay en las instituciones, ¿no? Yo he estado en varias entidades y es impresionante cómo a uno le dicen, no, no te arriesgues tanto porque te van a despedir, va a haber retaliaciones, y viven con el miedo y con el temor de que fuera de las instituciones son nadie y por lo tanto necesitan estar anclados, clavados a una entidad donde cobrar un sueldo. Entonces, quien tiene ese perfil no tiene ni las credenciales, ni tampoco el valor que se requiere para enfrentar a un poder autoritario desde una entidad, y mucho más si es el sistema judicial. Por lo tanto, mire, lo que yo siempre suelo decir, la legitimidad de un funcionario público tiene 2 formas de expresión. La primera, la legitimidad de origen, si es que fueron adecuadamente nombrados, y luego la legitimidad en la gestión. Y usted ya lo ha dicho, en cuestión de 4 o 5 meses que están en el cargo, ya vemos que ninguno nos representa, ninguno. Había esperanza en Alfredo Cuadros, porque viene del Instituto de Derecho Procesal, pues ha sido un fracaso. El señor no atina a decir ni pío en el Consejo de la Judicatura y más bien vota sobre todas estas barbaridades que estamos viendo suceder. También está la señora de la Fiscalía, que inicialmente se veía que tenía posturas interesantes, es ella quien le manda la carta al juez Serrano, pero ojo, le manda en privado, es el juez Serrano quien la hace pública, ¿no? Y lo que se ve es que se mueren de miedo, que son unos cobardes y que están cuidando el puestito. Ahora, pero una cosa es cuidar, pero también pueden tomar posiciones con consecuencias. Por ejemplo, la renuncia de Henry Gaibor se la acepta de manera alegre y nada más. Este señor Gaibor tiene que responder por toda la complicidad evidente que ha habido con Godoy. Mire, es increíble lo que pasa con el caso de Henry Gaibor. Él, por la evidencia que hemos escuchado todo el país, debería estar ya destituido. Pero resulta que no está destituido y está en un estado de investigación en donde no han aportado ninguna prueba. Y con el ánimo de salvarlo, porque el control disciplinario está bajo el mando de Mario Godoy, toda la gente de Mario Godoy sigue en control disciplinario. Esa es una de las cosas que hay que exigirle al Consejo de la Judicatura, que saque a toda la gente que dejó Mario Godoy allí con consignas de proteger a los corruptos y de perseguir a los honestos. Entonces, en ese proceso, como no hay ninguna prueba, lo que están esperando es decir, no ha habido ninguna prueba, por lo tanto, archívese. Pero ¿cuáles son las pruebas que tienen que incorporarse al proceso? Todo lo que ha sucedido el día de hoy en la Asamblea Nacional.
allí se mostraron los testimonios del juez Carlos Serrano. Increíble. Lo que sucedió en la comisión de fiscalización, donde está el testimonio del juez Carlos Serrano, donde está el testimonio del juez Fierro. Y con eso es suficiente para que Henry Gaibor sea destituido. Y la otra cosa, que sepan los vocales del Consejo de la Judicatura que sabemos lo que está pasando. El otro tema es que Mario Godoy ha dispuesto que se le inicien 8 investigaciones disciplinarias a Carlos Serrano. 8. Carlos Serrano es el que está siendo investigado disciplinariamente en este momento después de que denunció la corrupción y la interferencia en sus decisiones judiciales. Entonces, realmente las cosas están muy mal todavía, y si estos 4 señores no se ponen a organizarlas, pues lo que se están exponiendo es que también el país entero se ponga en contra de ellos. De hecho, ya hay varias voces en ese sentido, pero creo yo que están a tiempo de arreglar esto. Tienen que mostrar con actos, no con palabras. Yo coincido con usted de que es importante que este señor Godoy salga, ¿no? Y que haya sanciones a propósito de su comportamiento, porque lesiona de manera importante a la justicia en el Ecuador. Pero me pregunto, ¿qué viene a continuación? Es decir, ¿no será más de lo mismo a propósito de, insisto, que el gobierno quiere garantizar mantener la misma línea en el Consejo de la Judicatura? Pues sí, se ha notado lo que usted dice, Andrés. Sin duda, el hecho de que le hayan puesto a Damián Larco a presidir y no le hayan convocado como que respondía a la suplente Alexandra Villasís, es una muestra de que quieren seguir con la misma tónica en el Consejo de la Judicatura, es decir, tener alfiles, tener lacayos para que estén presionando a los jueces. Pero me parece que estamos viviendo un momento interesante y creo que podemos hacerle un contrapeso al poder con la presión, sin dejar de hacer la presión que se ha venido sosteniendo en el caso Godoy, para ahora también resolver estos otros aspectos y tratar de que ojalá quien quiera que llegue al Consejo de la Judicatura, que no puede ser Damián Larco, que no puede ser nadie de la terna presentada por Marco Rodríguez, porque eso también es inconstitucional e ilegal, sino una vez que llegue la señora Villasís, porque a ella le corresponde, pero como no la conocemos, no sabemos de dónde proviene, esperemos que ella, cuando asuma la presidencia, sí responda a las necesidades nacionales y que no sucumba al poder de turno. En el juicio de hoy también se escuchó una de las declaraciones del juez Serrano, en el sentido de decir que no hay ambiente de libertad en ciertas judicaturas. Y ahí viene la preocupación también, que se mantengan jueces corruptos que estén protegiendo o que hayan protegido a gente del narcotráfico. Es que eso es intolerable, Yolanda. Andrés, en el contexto que habló el juez Carlos Serrano era para decir que ese ambiente de falta de libertad implicaba que tienen presión desde los integrantes del Consejo de la Judicatura. Estamos hablando de Mario Godoy y todo el entramado de relaciones perniciosas que hizo ingresar a la entidad para que manejen la agenda suya, que es una agenda de relación con el narcotráfico. Él se refería a que este sector está presionando y no les deja actuar en libertad a los jueces. Por lo tanto, no solamente hay que esperar la salida de Mario Godoy, luego hay que seguir con lo que dijeron ahora en la Asamblea. El director general ha sido uno de los instrumentadores de este entramado de relaciones perniciosas con el narco. Otro instrumentalizador fue el director de asesoría jurídica, Roger Tumali, que ya salió por el tema de abuso sexual, pero que ha dejado a todas sus piezas en el Consejo de la Judicatura. Pavlova Staiza, desde la dirección de la Escuela de la Función Judicial. También ya salió Tatiana San Pedro, pero hay mucha gente que sigue respondiendo a los intereses de esta señora. El día de hoy a mí me llegó una denuncia que la voy a pasar a Fiscalía para que se hagan las investigaciones en este sentido. Y así existen otros funcionarios en el Consejo de la Judicatura, el secretario general, la coordinadora de Relaciones Internacionales, todos puestos por Godoy para estos fines protervos. Por lo tanto, se requiere una limpieza del sistema. A esto era lo que se refería el juez Serrano.
a que hay un entramado de Claro. relaciones que están presionando a los jueces en los casos en particular. Y claro, lo que usted dice también es verdad. ¿Qué pasa con todos estos jueces que teniendo declaratorias jurisdiccionales previas, peticiones de ser suspendidos, jueces que está comprobado que han estado favoreciendo al narco y al crimen organizado, que siguen dictando sentencias? ¿Por qué? Porque el Consejo de la Judicatura no ha actuado. Ahora ya no está Mario Godoy en la presidencia, ahora está este señor Larco. Veamos si es que ponen el orden del día o si no que los otros vocales hagan que esto llegue al orden del día para que se resuelva lo más pronto. Finalmente, ¿Godoy merece censura o censura y destitución? Godoy merece censura y destitución, y fíjese lo que es la vida. Lo que él soñaba que me destituyan y censuren a mí, resulta que ahora lo van a hacer por unanimidad, porque tanto ADN, que ya lo ha abortado, ya lo ha soltado, ¿no? Como decía ahora la interpelante Viviana Veloz, decía, el poder autoritario no tiene organizaciones, lo que tiene es gente para usarla. Entonces, ahora que ya no les es útil, lo desechan y lo botan como un objeto. Tanto ADN como RC ahora se están disputando quién mociona la censura y destitución de Mario Godoy. Él va a salir censurado y destituido. Como debería, realmente, es lo que esperamos, o al menos la mayoría de ecuatorianos creería que vamos en esa misma línea. Gracias, Solanda. Solanda Goyes, ex vocal del Consejo de la Judicatura, conversando sobre este tema tan importante. Que tenga una buena tarde-noche, Solanda. A usted, Andrés, muchas gracias y mil disculpas por la cámara porque no pude arreglarla hasta el final bien. Será para la próxima que me pongo más minuciosa con esto. Perfecto, la comprometo. Gracias, Solanda. Buenas noches, tarde y todo. Gracias. Hasta luego. Hasta luego. Diecisiete con 34, amigas, amigos, continuamos nuestra agenda informativa. Proponemos ahora seguir hablando, porque el día de ayer ya lo hicimos, pero me parece que sin duda hay materia todavía por abordar que tiene que ver con la censura y destitución de Mario Godoy y la situación del Consejo de la Judicatura. También lo abordábamos con Solanda Goyes a propósito de lo que significa en este momento la estructura de ese Consejo de la Judicatura, que a juicio de ella, por ejemplo, hay un personal importante numéricamente y digamos de importancia que todavía son leales pues a Mario Godoy, y eso implica pues una serie de problemas. Queremos insistir en la parte legal, lo hemos invitado a Carlos Soria, abogado penalista, para tener ese enfoque jurídico y el análisis político, porque evidentemente una entidad politizada como el Consejo de la Judicatura, hashtag, ¿cómo se llama? Consejo de Participación Ciudadana y así por el estilo, a Lolo Echeverría para tener también esa visión. Carlos, quisiera empezar con usted como abogado. ¿Qué lección, qué sabor le deja la decisión finalmente del día de ayer de destituir, censurar y destituir a Mario Godoy? Bienvenido, buenas tardes. Buenas tardes, gracias por la invitación, Andrés. Un saludo muy grande a Lolo. ¿Qué te puedo decir? Para mi forma de ver, es al menos la forma en la que la sociedad civil pudo ejercer su poder. Es decir, al fin la ciudadanía puso un pare al asalto que se estaba llevando a cabo en la Administración de Justicia, y al menos la Asamblea, por fuerza de las circunstancias, más no por convicción propia o porque sea su agenda, decidió destituir a Mario Godoy. ¿Cómo El se precio reflejó, por... perdona que te interrumpa, cómo Sí. crees que se reflejó justamente esa presión ciudadana? ¿A través de las redes, a través de los medios de comunicación? ¿Cómo crees que se sintió aquello? Es innegable el poder de las redes sociales. La capacidad y la opción que tiene ahora la ciudadanía de poder acceder a espacios de comunicación que antes era únicamente ejercido por los grandes medios de comunicación, ha hecho que la sociedad pueda poner su grano de arena, su marejada en este caso, y haya tomado la postura que tomó, ¿no? Y en base a eso, yo creo que la presión ciudadana hizo, primero, que el presidente le pida la renuncia. Segundo, que la misma asamblea haya tomado una posición distinta a la que inicialmente tomó, y luego, lógicamente, digamos, la algarabía dentro del gremio
al saberse respaldados y al saber decir que no vamos a permitir que la política se tome nuevamente el Consejo de la Judicatura y que no vamos a soportar que operadores, digamos, del narcotráfico sigan administrando la justicia en el país. Lolo, ciertamente hubo esa presión ciudadana. Sin embargo, el gobierno se preparó para aquello, es decir, se tomó, se dice, 60 días para organizar, para poner de todas maneras a alguien que finalmente reemplace a Godoy, que pueda continuar con la función de ser operativo a los intereses. Sí, Andrés, buenas tardes, un Buenas tardes. saludo, Carlos. No nos perdamos en los detalles del episodio, Andrés. Estamos ante un evento que es uno de los peores que ha sufrido el Ecuador en su historia. Fíjese, en realidad se trata de que un operador del narcotráfico, un personaje ligado con narcotraficantes, ha estado al mando del Consejo de la Judicatura tanto tiempo. ¿Quiénes son los culpables? Los culpables son los cinco poderes del Estado. El Ejecutivo, que promocionó la llegada de Godoy a ese consejo Hmm. y que le ha defendido el partido de gobierno, la Asamblea Nacional, que finalmente le da la más leve de las sanciones posibles. La Corte Nacional de Justicia, que es el responsable de que Godoy esté ahí porque es su Pues sí. candidato. Ujú. El propio Consejo de la Judicatura que le defendió y le defiende hasta este momento, y el Consejo de Participación Ciudadana que le nombró. Si los cinco poderes del Estado son responsables de que un personaje ligado con el narcotráfico esté nombrando y destituyendo jueces, ¿qué podemos imaginar peor que esto, Andrés? Carlos, ¿qué podemos imaginar? Porque en el día a día, por ejemplo, Solanda Goyes nos decía que habían problemas tremendamente importantes en algunas judicaturas en diferentes lugares, porque hay claramente jueces corruptos que van obedeciendo órdenes para solucionar problemas que normalmente no podrían hacer. Es decir, ¿cuál es la secuela que deja este liderazgo corrupto de Godoy en la judicatura? Creo que se mantiene todavía, estimado Andrés, y te voy a explicar por qué. Yo creo que, como bien lo ha dicho Lolo, se tomaron bastante tiempo para orquestar lo que terminó sucediendo ayer. Ya el Mm. costo político es materia de análisis de Lolo. Pero lo que voy es, ya se instrumentalizó este poderío dentro del Consejo de la Judicatura para servir a intereses oscuros. No nos olvidemos de los otros vocales del Consejo de la Judicatura, con honrosas excepciones y eso sí, pero ellos fueron los que, de alguna u otra manera, al seguirle dando quórum, al seguirle dando espacio al señor Godoy para que siga nombrando jueces perdón, temporales y no haciendo lo que tenía que hacer, que era no darle quórum para que el señor tenga que renunciar, apoyaron de una manera, digamos, subsidiaria a su permanencia en el Consejo de la Judicatura. Pero no nos quedemos en los detalles, que creo que es importante resaltar lo que dijo Lolo. No es Mm. que se ha acabado la intromisión del poder político en la justicia, ni mucho menos. Hicieron todo para que el señor Damián Larco esté dentro del Consejo de la Judicatura y que es más, lo presida. Y ahora la Corte Nacional de Justicia, en lugar de mostrar un poco más de apego a la sensatez de la ciudadanía y de lo jurídico, lo que hace es tratar de enviar una nueva terna, desplazando a la que realmente tiene que reemplazar a Godoy, con otros profesionales de muy alta categoría, pero que se están prestando para este juego, y es nuevamente es la intromisión de la política con un diferente actor sentado al frente. Y en la asamblea, Lolo, Revolución Ciudadana y ADN se peleaban por tener supuestamente el liderazgo en esta causa, ¿no? A propósito de querer distanciarse. Pero los dos, la Revolución Ciudadana que defendió a Terán en su momento también apoyó a Godoy y viceversa, ADN. Es decir, todos contaminados. Sin duda alguna, y esto es lo peor que nos ha sucedido precisamente porque esto es producto, entre otras cosas, de la polarización política. Los dos extremos son culpables, los dos extremos son responsables, y por eso es que los dos extremos han hecho incluso acuerdos por debajo. Y es exacto lo que dice Carlos, es importante. Esto continúa.
esto no ha terminado con el juicio político. Sería el peor error creer que ha concluido con el juicio político, porque ahí está el arco puesto por el Ejecutivo y además puesto ilegalmente, porque no ha nombrado el Consejo de Participación Ciudadana como dice la Constitución. Tampoco es delegado de la Corte Nacional de Justicia, como dice la Constitución. Entonces, ¿qué hace ahí ese señor? Y tampoco ha concluido porque en la Asamblea Nacional continuarán el pleito, porque aquí lo que estamos asistiendo desde hace tiempo es una guerra por determinar quién controla el poder judicial. Hmm. ¿Y para qué? Porque el poder judicial se utiliza de dos maneras, como mecanismo para obtener la impunidad de la corrupción y como mecanismo para afectar a los adversarios, es decir, como instrumento de castigo a los adversarios. Por eso se busca el control de la justicia. Pero si un país pierde la justicia o la confianza en la justicia, ha perdido todo, no le queda nada, no queda democracia. Ciertamente, Carlos, ha habido en la historia del Ecuador episodios cuando políticos han procurado tomarse la justicia. Rápidamente, en el caso de León Férez Cordero, con las propias tanquetas en la Corte Nacional de Justicia. Pero hoy por hoy parecería eso haber escalado. No solamente son los partidos, ahora resulta que el crimen organizado es que se infiltra y finalmente lidera un organismo tan importante como el Consejo de la Judicatura. Es que es insólito. Es realmente la consecuencia de lo que dijo Lolo, la polarización a la que nos ha llevado la política, que en el juego en el que ellos están, en el que los antis y los istas, cada uno es peor que otro, han dejado abierto este espacio para que un tercero no invitado intervenga dentro de esta construcción social y ahora lidere y ocupe esos espacios de poder. Y me refiero a los grupos de delincuencia organizada. Ya no es solamente que el Partido Sol Cristiano en algún momento controlaba la justicia, después el correísmo controlaba la justicia, después el mismo Lenin Moreno controlaba la justicia, sino que ya existe este otro tercer actor, un tercer actor muchísimo más peligroso y que lucra de esa pelea o de ese enfrentamiento entre las dos alas. Yo creo que es muy importante que de alguna manera desde la sociedad civil, que ya ha demostrado que lo puede hacer, volvamos a recuperar la institucionalidad del Estado. Yo creo que es hora de que la sociedad civil tenga un poder muchísimo más preponderante y no se utilicen las instituciones públicas como el Consejo de la Judicatura, los juzgados, los tribunales y después el Tribunal Contencioso Electoral para proscribir a adversarios políticos, que eso es exactamente lo que estamos viviendo en estos tiempos. Lolo, leí una crónica de primicias a propósito de este tema que nos da ciertos elementos que me parecen interesantes incorporar. Se señala, por ejemplo, que los temas de fondo, ya lo notabas tú en el sentido de que esas ternas provienen de las diferentes funciones del Estado y que esa no es lo ideal. Pero ¿cuál podría ser una alternativa si no resulta adecuada la institucionalidad que se ha creado? Bueno, antes se elegía el Congreso Nacional. Mm, En el Congreso Nacional, por lo menos, había que ponerse de acuerdo entre 70, 100 o 150 legisladores. mm. Había la representación de varios partidos políticos, por lo tanto, estaban representados distintos sectores de la ciudadanía en la designación. Esto permitía un cierto control, porque en la competencia entre partidos para tener jueces, Mm. obligatoriamente tenían que elegir buenos jueces, cuadros que tuvieran por lo menos el conocimiento, pero además que fuesen claramente honrados. Bueno, ahora son apenas 5 ciudadanos que nadie sabe de dónde provienen, Claro. porque son designados aparentemente al margen de los partidos políticos y por un consejo que es de ciudadanos que no se sabe a quiénes responden. Y por eso entonces son presa de los partidos políticos. Es más fácil la corrupción cuando tú tienes que controlar a 5 que cuando tienes que controlar a 150. Esa es la verdad. Entonces, por eso ha empeorado sustancialmente y rápidamente.
Otro elemento que se menciona, Carlos, es en cuanto al diseño, la fragilidad que tiene el Consejo de la Judicatura en relación a la Asamblea, porque si los miembros del Consejo son susceptibles de juicio político, parecería entonces que es obvio que meditarán o posiblemente se provoquen una autocensura para estar bien con la Asamblea, es decir, que se pierde independencia, en definitiva. La balanza de control de poderes se establece en base a un marco normativo claro y definido. Lamentablemente me alejo del criterio de Lolo en el sentido de que debería volver a ser la Asamblea o el Congreso Nacional quien designe a estos miembros del Consejo de la Judicatura o autoridades Ujú. del Estado. Yo creo que el ejercicio democrático que se pensó para salir de esta politización fue muy importante en la época correísta. Yo creo que la Constitución sí estableció este régimen de competencias. El problema es que de alguna forma llegamos a desnaturalizarlo con la consulta popular de Lenin, por ejemplo, en donde se cambió la forma en la que los consejeros del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social llegaban al cargo. Yo creo que sí podría ser un tema de méritos y de opinión, pero no necesariamente juzgado por nosotros. Tenemos entidades internacionales que se podrían poner como veedoras para que un concurso sea así. Y además de establecer requisitos mínimos, pues. No puede ser que para ser fiscal general del Estado, ni siquiera se pida un cuarto nivel en temas de materia penal. Es Claro. una locura y por eso mismo las personas que los eligen terminan siendo recién graduados que no tienen una amplitud de conocimiento o al menos reglas claras para poder establecer estos requisitos. Creo que la democratización de la división de poderes de Estado es algo positivo. El tema es que tiene que estar muy bien estructurado y tiene que mantenerse en el tiempo. ¿Cómo ve Lolo el futuro inmediato del Consejo de la Judicatura con su titular claramente identificado, dependiente, operativo, ex empleado, como quieran llamarlo, el señor Larco? Es decir, que no tiene además la preparación para ejercer ese cargo, lo cual ya denota un elemento poco ético, aceptar un cargo para el cual no se está preparado, ¿no? Bueno, es claro que hay una vocación de autoritarismo en el país, en el gobierno en este momento, y hay una vocación de sumisión de casi todos los funcionarios que están en Claro. los organismos del Estado, incluso la Corte Nacional de Justicia. Hmm. Mire la presteza con que envió la nueva terna, Increíble. haciendo caso omiso de la disolución de la democracia que le afectaba tan directamente a él mismo, al mismo presidente de la Corte Nacional, porque era su delegado el que debía ser designado la alterna, Hmm. la que fue puesta a un lado arbitrariamente para poner a alguien elegido por el gobierno. Si la Corte Nacional de Justicia acepta eso, ¿qué esperanza podemos tener en esa Corte? Así que continuará esta guerra para controlar y para cada vez hacerles más sumisos a los funcionarios que se supone deben ser independientes y deben asegurar que se respete la ley. Si no se Andrés, respeta la ley, estamos en la barbarie. Y Hmm. por eso es cierto, esto es producto en parte de la polarización. En la polarización, la política solo establece dos alternativas, maquiavelismo o ingenuidad. Respetar la ley es una ingenuidad, porque los maquiavélicos adversarios van a aprovecharse Claro. de todos los medios posibles para obtener sus fines. Entonces, lo que hay que recuperar es la posibilidad de que impere la ley. ¿Cómo recuperamos eso? Fíjese, voy a decir algo que seguramente va a disgustar a todos. La única forma es hacer un acuerdo político, una reconciliación política, porque la reconciliación no se puede hacer con la victoria del uno sobre el otro. Cuando hay polarización extrema, la única salida es un acuerdo, porque todo acuerdo es en base de reglas que ambos bandos tienen que cumplir. Justamente ahí no se podría caer en lo que usted decía, Lolo, de un poco de ingenuidad, teniendo en cuenta lo duro que ha sido el enfrentamiento entre los dos grupos políticos más importantes. Lograr un acuerdo parecería, no sé, complicado. Pero si es el único modo de sobrevivir.
Mire, si los salvajes resolvían las cuestiones a garrotazos, Claro, ¿cómo se superó eso? Mediante la ley. La ley es un acuerdo por el cual podemos vivir juntos. claro. Bueno, estos partidos políticos bárbaros, si quieren vivir juntos, tienen que inventar la ley o aceptar la ley que ya está inventada. Ok, Carlos, me parece que tú querías hacer una acotación hace un momento. Sí, sí, simplemente dos temas que creo que me parecen importantes para el análisis. Primero, estamos gobernados por el miedo. Mira lo que acaba de pasar con Granaza, con el Expreso, les acaban de intervenir. Así Mira es. lo que pasó con el abogado del alcalde de Guayaquil, le mandaron al SRI. Es decir, cualquier persona que trate de oponerse o de perseguir un fin más allá de esta tensión política polarizada, se ve amedrentado por todas las cosas que está haciendo en este momento el Poder Ejecutivo. Y esa es responsabilidad neta y profundamente de la sociedad civil. Nosotros tenemos que de alguna forma estructurarnos y motivar a salir para poder cambiar la realidad en la que estamos en este momento. Concuerdo con Lolo que dentro de esta guerra tan grande, se tienen que buscar mecanismos o puentes en donde se pueda llegar a acuerdos políticos. Ojo, llegar a acuerdos políticos no es malo, vivimos en una democracia, Claro, no obvio. vivimos en una autocracia. Así Y es. por lo tanto, el poder que tiene la negociación y el acuerdo son los más idóneos para enfrentar un objetivo común. En este caso, la inseguridad, la falta de alimento, la falta de medicinas en los hospitales públicos. Por estar distraídos en esta pugna de poderes, realmente estamos dejando de lado los realmente problemas grandes que tiene el país y que enfrenta la sociedad. Es por eso que desde cualquier espacio al que podamos acceder, debemos llamar a los líderes políticos a que depongan posiciones y que se sienten a conversar. El conversar no nos hará daño y realmente si es que estas conversaciones y negociaciones son a puerta abierta con medios de comunicación, vamos a ver cuáles son las verdaderas intenciones de todos. Bueno, eso sería muy interesante, de verdad, el hecho de ver a un gobierno que se abre, porque es todo lo contrario en términos generales, en cuanto a acceso a la información, en cuanto a transparencia de la información. Ahora bien, digamos, sigamos esa línea hipotética de un diálogo. Por parte del gobierno, pues tendría que liderar la ministra de Gobierno, que por cierto no sé exactamente qué No mismo sabe qué hace hace. o dónde anda, si tiene voz, qué opina. Es decir, eso no refleja, Lolo, lo que es el gobierno, es decir, una indiferencia por tratar temas de fondo y a largo plazo con los competidores políticos. Bueno, mire, si es que hay dificultades de liderazgos, el que tenga más liderazgo será el capaz de liderar esto. Yo creo que el presidente de la República es el que tiene que liderar esto si es que quiere sobrevivir. Hmm. Y si es que quieren sobrevivir los de oposición, tendrán que aceptar la propuesta de sentarse a dialogar. Esa es la única forma, porque esto es lo que hace posible que recuperemos la democracia. Ahora, eso no será posible sin la presión verdadera de la sociedad. Bueno, Carlos decía al comienzo que se produjo el juicio político, la censura, gracias a la presión ciudadana. Yo creo que no es tan cierto eso porque presiones ha habido de ambos lados, especialmente en las redes sociales, y las redes sociales son manipuladas. Entonces, la presión de la sociedad organizada tiene que ser de los gremios, de las élites, de la academia, de los medios de comunicación, los que han sustentado la democracia y la civilización, porque eso es lo que ahora nos hace falta. Fíjese que no hay presión de ningún lado. Estos actores sociales tan importantes que he mencionado no aparecen ahora. ¿Cómo puede ser posible que acepten las payasadas que han pasado en ese consejo y en la asamblea con el consejo de la judicatura, que acepten esas payasadas los jueces, los fiscales honrados, los abogados en ejercicio, la academia? Es decir, todos deberíamos de estar lloriqueando ahorita por lo que nos ha pasado y todos están como si no hubiera pasado nada o peor, como si hubiésemos superado algo. Hace un momento se dijo por parte de Lolo que tenemos que recuperar la democracia. En ese sentido, Carlos,
¿Coincides? ¿Estamos en una suerte de un régimen autoritario ya de frente o tiene visos por aquí y por allá? ¿Cómo catalogas lo que vivimos en ese sentido? Yo creo que estamos caminando al despeñadero. Creo que cualquier impulso autoritario que hayamos visto en el pasado no se compara con el que estamos viendo ahora. Yo creo que no tiene límites, yo creo que lo controla todo. Creo que falta un ingrediente muy grande ideológico. No se trata del bien común, sino se trata del ejercicio del poder, porque puedo, porque tengo y porque no tengo límites. Y yo creo que eso nos puede llevar aún más a tocar fondo al que todavía ni siquiera hemos llegado. No nos olvidemos que aquí, por ejemplo, nos queda debiendo mucho el presidente de la Corte Nacional de Justicia. Tuvo la oportunidad de volver a flanquear este intento de tomarse la justicia, simplemente diciendo, yo no puedo mandar una terna porque a quien le corresponde la presidencia del Consejo de la Judicatura es a la persona que es la suplente del señor Mario Godoy. Sin embargo, de lo cual vuelven a darle la vuelta al tema Claro. y utilizan a grandes profesionales, la misma jueza Caicedo, por ejemplo, es un referente de una jueza nacional, pero lamentablemente se presta para este bullo y en este caso nosotros nos vemos abocados a tener que decir, bueno, si es que la Corte lo está haciendo, entonces estará bien. Y nuevamente caemos Y en esta vorágine. se presta por miedo, se presta por intereses, se presta por cálculo político. ¿Por qué? Andrés, es miedo. Miedo. Yo tengo miedo, por ejemplo, ahora de ejercer mi profesión. Yo tengo miedo de enfrentarme a los jueces como me los enfrento. Tengo miedo de decirles a mis clientes, yo no voy a pagar a nadie. Y tengo miedo de representar a algunos clientes que represento. Nos está llevando a vivir el miedo. Y el momento que nosotros nos dejamos llevar por el miedo, cualquier tipo de presupuesto democrático queda eliminado. Qué grave, Lolo, ¿no? Sí, mire, cuando la institucionalización fracasa, cuando fracasa la justicia y ha fracasado antes de eso la economía porque no hay empleo, la Mm. seguridad social porque no hay garantías de que sobreviva, etcétera, el ciudadano se siente en riesgo de sobrevivir. No tiene garantía la supervivencia y en esas condiciones acepta cualquier cosa a cambio de asegurar la supervivencia. Desgraciadamente, creo que jueces y todos los que están en liderazgos sienten lo mismo que el más inerme de los ciudadanos, miedo, como dice Carlos, y que está en peligro su supervivencia, porque a eso conduce el autoritarismo. Para eso deterioran las instituciones, para meter miedo, porque solamente el miedo es lo que permite que un autoritario gobierne. Mm. No hay pueblo ni país que ame a los líderes autoritarios, pero ellos son los que imperan ahora en el mundo entero. Es la crisis de la democracia. Los autoritarismos se están imponiendo en todo el mundo. Nosotros no íbamos a ser una excepción, siendo tan débiles como somos y habiendo tenido el pasado tan frágil como el nuestro. Carlos, había ciertas expectativas por la designación de algunos de los vocales del Consejo de la Judicatura a propósito de su trayectoria. Sin embargo, ayer Solanda Goyes opinaba que, en general, decía ella que no los representaba porque se han comportado como cobardes, tibios ante lo sucedido, porque no han tenido pronunciamientos independientes y que por lo menos se esperaría de ellos que revisaran y depuraran aquel personal leal a Godoy. ¿Cuál es su posición? Completamente de acuerdo. Ese Consejo de la Judicatura está completamente viciado. Completamente viciado. Ellos fueron parte de la desnaturalización y la desinstitucionalización del Consejo, del cuerpo colegiado. Dieron quórum, aceptaron. Hace minutos, si no estoy mal, acaban de sacar una resolución en donde vuelven a aprobar la designación de Damián Larco como presidente del Consejo. Entonces se da
cuenta clara de que los intereses por los cuales están siendo llevados a tomar estas decisiones no son jurídicos, no son esas personas que nosotros llamamos para que tengan esta responsabilidad de devolver la confianza en la institución de la justicia, sino simplemente unas herramientas del poder público para generar los espacios que decide, para poder presionar a jueces, para poder designar a jueces, para poder destituir a jueces cuando no van según su criterio. La vocal suplente, el señor Godoy, había puesto una acción de protección con medida cautelar. Ni siquiera se ha movido ese proceso. No se ha abocado conocimiento y no se ha hablado sobre la cautelar. Eso es algo que te da cuenta, ver, de que las instituciones están completamente tomadas, como ha dicho Lola. Y la única forma es a través de una reclamación por parte de la sociedad civil. Creo que debemos volver a tomar el protagonismo, ser realmente un pueblo en donde impere el sometimiento a la ley, no al poder de turno. Y otro caso insólito se decía a propósito del juicio político en la Asamblea Lolo, que por ejemplo las declaraciones del juez Serrano aún no merecen una investigación seria o un pronunciamiento de fiscalía, cuando en otros casos hay una agilidad realmente que llama la atención. ¿Cómo es posible con declaraciones tan contundentes y con sobre todo los audios que la fiscalía tiene, que debe haber mucha más información? Es decir, realmente no sé a dónde vamos a llegar con esa pasividad. Bueno, podríamos enumerar por lo menos 10 casos importantísimos que no se han movido, que no se investigan, que ni se inician siquiera en la fiscalía. Hmm, Y si no hay fiscalía, ¿quién entonces va a mover a los jueces a dictar sentencias? claro. Entonces, lo que estamos viviendo es bien grave. Solamente mirando así es que vemos lo inerme de esta sociedad. Es decir, no tiene salida, no tiene salida, porque si la corrupción es la que va ganando terreno y la corrupción es la que se beneficia de la impunidad, entonces, ¿cuál es la salida? Esto tiene que ser una salida, pero de verdad grande, importante, y no va a venir de los políticos. Si ellos fuesen capaces de resolver, ya lo hubieran resuelto, porque es de supervivencia. Ni siquiera estando en juego su supervivencia, han hecho ningún intento por sobrevivir. Por lo tanto, tiene que venir, como he dicho, de la sociedad organizada, de los gremios, de las élites, de la academia, de los medios de comunicación, antes que acallen a todos, Mm. porque terminarán acallando a todos si no hacemos nada. De momento, el panorama o el futuro inmediato no se muestra prometedor, Carlos, a propósito de que el Consejo de Participación Ciudadana pues tiene que moverse, ¿no? Para ver si es que se logra que esa también Comisión Ciudadana de Selección trabaje con gente que no se sabe quién es ni qué antecedentes. Es decir, es como replicar el mismo episodio. Sabemos lo que va a ocurrir. ¿Quién quiere participar en esos concursos que tenga prestigio, trayectoria? Muy pocos. Realmente estamos, parece, en un embudo, ¿no? Completamente, y eso es producto de la desinstitucionalización de la función judicial. Eh, estos grupos que se forman para designar un fiscal, esta comisión que se ha hecho, y que muchos de sus miembros no tienen la experiencia suficiente ni las Nada, credenciales, ¿cómo tú esperas que ellos puedan seleccionar al próximo fiscal general del Estado? ¿Y qué tipo de fiscal vamos a tener ahora? Es claro. decir, vamos a volver exactamente a lo mismo. Estamos cansados de los oportunistas, estamos cansados de las herramientas que ha utilizado el poder para perseguir, porque no hay que dejar de lado esto que menciona Lolo, ¿no? Que al menos podríamos hablar aquí de 10 casos en donde se puede evidenciar que existe una motivación política más que una pesquisa fiscal a efectos de determinar delitos, sino en contra de proscripción de adversarios políticos. Y el momento que perdemos la institucionalidad jurídica, que la justicia se vuelve una herramienta de persecución o de impunidad, como lo ha dicho Lolo, eh, la democracia se acabó, no existe democracia. La única función que tiene el poder de limitar el poder político es el poder judicial. Por lo tanto, esa institución es la que debe prevalecer sobre cualquier otra.
Finalmente, Lolo, en este contexto, la presencia de la ciudadanía en las calles podría ser una opción, considerando que si eso ocurre, de inmediato surge el estribillo típico, es que le están haciendo el juego al correísmo. ¿Cómo manejar eso? ¿No tiene derecho la gente a salir a expresar su descontento? Bueno, me parece que todos debemos empezar meditando en algo que es clásico y que se olvida fácilmente, que se llama la servidumbre voluntaria. O sea, los autoritarios surgen porque hay gente que quiere prestarse como siervos voluntarios para el poder. El ciudadano tiene que controlar al poder, no servirle al poder, Hmm. no tener miedo del poder. Tenemos que reírnos de los autoritarios. El humor es la única arma en contra del autoritarismo, porque el humor significa que no hay miedo. El que ríe no teme. Esta es una frase de Humberto Eco en una novela famosa sobre el miedo y la rebeldía que se llama El nombre de la rosa. ¿Ah? Ahí un monje mató a los compañeros que vivían en el convento porque leían un libro de la Comedia de Aristóteles. Y decía este monje loco, decía que esto es obra del demonio, que no pueden leer ese libro porque el que ríe no teme y el que no teme en último término perderá el temor de Dios. Nos conviene repasar estos dos conceptos, Andrés. El concepto de la servidumbre voluntaria, que es terrible para cualquier sociedad, y el concepto de que el humor es lo que da valor para combatir los autoritarismos. Y reírnos de tanta parafernalia a veces, ¿no? Que tanta pompa, vanagloria, la vanagloria, ¿no? Es decir, efectivamente somos los ciudadanos quienes tenemos que ejercer, digamos, esa posición. Porque Tienes razón, las solemnidades están siempre muy cerca del ridículo. De acuerdo. Bien, muchas gracias por haber participado. A Carlos Soria, Lolo Echeverría, muy interesante el diálogo a propósito del momento que vive el país. Que tengan una buena noche. Gracias. Buenas noches, Andrés. Buenas Gracias, noches. Andrés. Buen día para todos. Igualmente, igualmente, gracias. Bien, me parece que por tiempo vamos a ir de inmediato con nuestro siguiente... vamos a la pausa. Ya venimos. Dieciocho con 9 minutos, vamos de la política a hablar ahora de petróleo, porque el petróleo marca sin duda una impronta importante en cualquier país del mundo, ni se diga aquí en el país, en Ecuador. Sin embargo, esa presencia, esa importancia ha ido disminuyendo en el tiempo. ¿Por qué? Obviamente por la producción y el precio del petróleo. Lo cierto es que ya está prendiendo nuestro invitado a la cámara. Se trata de Fernando Santos Alvite, ex ministro de Energía y Minas, con quien queremos evidentemente analizar esta situación que enfrenta el país y sobre todo por algo que leía un comentario de la economista Gabriela Calderón en redes. Ella decía, escribió ella, ¿no? El Estado ecuatoriano ha dejado de ser petrolero en términos fiscales. Apenas recibe 2.000 millones de renta petrolera, pero sigue gastando como si lo fuera, en base a una estructura de gasto diseñada cuando se exportaba el doble y el barril de petróleo rondaba los $100. Es decir, como que Petroecuador se ha quedado en el pasado, aunque ya la realidad de producción no es así, pues sigue ganando como que si fuese en época de bonanza. Fernando, gracias por estar aquí, buenas noches. ¿Qué opinas al respecto en el sentido de esta situación que Petroecuador parece no desentenderse de la crisis que enfrenta el país como tal? Bienvenido. Muy buenas tardes, Andrés, la audiencia. En realidad no es solo Petroecuador, sino el Estado en general.
todavía sigue soñando que es un estado petrolero, un estado rico. El año 2025 marca una inflexión, Andrés. Es primera vez en 50 años que un producto la exportación de un producto diferente al petróleo es mayor que el petróleo. Así es. 8.400 millones de dólares exportamos en camarones y 7.500 en petróleo. Así es. Y en segundo lugar, los últimos 2 meses del 2025, que hay cifras, noviembre y diciembre, ya la importación de derivados nos costó más que la exportación de crudo. Entonces ya no somos un país exportador, somos un país importador de productos derivados del petróleo. Pero por supuesto, no se ha enterado el Estado, ni el ministro de Finanzas, del presidente de la República, ni las autoridades de Petroecuador. Se sigue gastando como si fuéramos un país petrolero. Afortunadamente, quiero comenzar por las buenas noticias. Sí tenemos petróleo. Sí tenemos reservas. Claro, eso está aprobado. Está aprobado. Lamentablemente tenemos un monopolio estatal que es el verdadero perro del hortelano. Ni produce ni deja producir a las compañías privadas. Esa es la buena noticia. La mala noticia es que para poner en producción nuevos campos vamos a necesitar de 2 o 3 años. Entonces va a haber un lapso, un par de años en el cual sí deberíamos ajustar el cinturón y decir: no vamos a ser petroleros exportadores este par de años, sino importadores, y un poquito de austeridad, ¿verdad? Pero ¿qué hacemos, Fernando? Porque en alguna otra entrevista, al conversar con usted, le decía, bueno, pero es que usted también tuvo el sartén por el mango. ¿Qué pasó que no puso en vereda a Petroecuador? Usted decía, bueno, es que yo no tomo esa decisión, lo hace Petroecuador. Es decir, el poder que tiene esta entidad realmente parece que supera a las autoridades de turno. Más que el poder de Petroecuador, es el esquema de legislación ecuatoriana, ¿verdad? Esta constitución que nos hicieron los españoles y se aprobó en el 2008, dice que los sectores estratégicos son de manejo exclusivo del Estado. Si el Estado tiene a bien, los abre al sector privado. Muy bien. Primero, ¿qué sector estratégico? La estrategia es un camino que se sigue cuando uno está en guerra, un país. Aquí no tenemos guerra, aquí tenemos países maravillosos al lado, Perú y Colombia, con quien somos hermanos. ¿Con quién vamos a pelear? ¿Para qué estrategia? Pero por supuesto eso nos dejó la Constitución. Entonces, el Estado no tiene plata. Viene desde el año 2008 con un déficit enorme cada año más. ¿De dónde saca plata? Si es que es el sistema. Si se abriera un poquito, habría posibilidad de que vengan compañías privadas. Pero hay fuerzas que se oponen. El presidente Lasso quiso cambiar la ley de hidrocarburos y atraer a las compañías a través de un contrato que se llama de participación, que les gusta a las compañías. La Corte Constitucional lo echó abajo. Y no con razones ideológicas, sino que quizás puso 2 cosas, una reforma al impuesto a la renta y una reforma a la ley de hidrocarburos en el mismo paquete. Y la Corte Constitucional le dijo, solo puedes usar la emergencia para un paquete. Y ahí se quedó, y Petroecuador, por más que se ponía buenos gerentes, dice, no, pero la ley es así. Y lamento también decirlo, Andrés, el presidente de la República no tiene la menor intención de abrir el sector hidrocarburífero. Cuando alguien le preguntó su ideología, porque nadie sabe qué ideología tiene, dijo, por ejemplo, a mí me gusta el modelo de Lula, pero por favor, ese es un modelo estatista.
porque Lula es un estatista, un izquierdista. Aquí más leyes, Lula quiere más leyes por la justicia social, el Brasil tiene su problema. Entonces, la ley lo impide, el presidente de la República no le veo, nunca ha dicho nada de petróleo, ni sabe que existe, el Ecuador es petrolero. Los ministros peor. Entonces vamos a la deriva, por eso Petroecuador, ante el vacío de las otras autoridades, tiene fuerza. Sin embargo, el gobierno sí ha apoyado e incentivado al sector minero. ¿A qué atribuye que habría esa diferenciación entonces? No quiero ser tan quiteño para decir, porque la familia del presidente tiene minas. No quisiera decir eso, aunque ya lo dije, pero medio en broma, medio en serio. Okay. Ha apoyado a medias, porque también pasó un impuesto a la minería disfrazado de tasa de seguridad, que rompió todos los contratos. Esta tasa de seguridad le bajó al Ecuador de un atractivo. Hay un instituto que se llama Fraser en Canadá, que hace ranking de los países de acuerdo a lo atractivo en el sector minero. Yeah. Creo que estábamos 5 u 8, que es bastante importante. Nos mandó al 60, porque fue una ruptura de los contratos y además golpeó a quienes están en exploración. Así es que no hay una política. El presidente Lasso tenía una política clara. Lamentablemente tenía una asamblea en manos de los correístas que se oponían a todo. El presidente tiene mayoría actual, pero no tiene política. Tiene política. Es de izquierda, es de derecha, de centro, de arriba, abajo. Yo no sé. Cuando habla 5 palabras y no dice nada más. Y pone unas autoridades de llorar en el sector. Entonces, estamos en el vacío. Pero hay recursos mineros, petroleros, pero hay un gran vacío de dirección. Pero es curioso, él viaja por todo el mundo, se reúne en Dubái con los jeques, hace negocios supuestamente, es decir, es un empresario netamente, todos los viajes tienen esa línea, al menos, aunque no sabemos los resultados, pero va a negociar. Entonces, ¿cómo se explica el tema que no le interese el petróleo? Verá, somos, Andrés, el hazmerreír del mundo petrolero. Luego de esta visita a los Emiratos Árabes que hace el presidente, porque manda un comunicado diciendo el Ecuador va a vender directamente petróleo a los Emiratos Árabes Unidos. Es como si alguien dijera voy a vender piñas a milagro. Los Emiratos producen 10 veces más petróleo que el Ecuador. Lo último que necesitan es el petróleo ecuatoriano y se da cuenta, sacarlo por el canal de Panamá, irse por África hasta los Emiratos. Una locura, es un chiste. Esos son el viaje, pero por supuesto también aprovechó para ver la Fórmula 1, de la cual es fanático. Está muy bien que se divierta, ¿no? Pero no se ve una política concreta de atracción de inversiones. En definitiva, el panorama no se muestra halagüeño. Lamentablemente no, Andrés, lamentablemente no. Tenemos el recurso, pero no vemos una dirección, no se ha sacado licitaciones. Se quiso sacar una licitación con sobras de otras licitaciones, bloques que nadie quería. El Lumbaki, por ejemplo, yo lo conozco, trabajé ahí hace muchos años. No hay rumbo. Así es que no es por la tierra, sino por los de arriba que estamos estancados. Ahora bien, ¿cómo le parece esta iniciativa que es como un anuncio, está en los primeros momentos de que Ecuador obtenga una suerte de seguro petrolero para lograr estabilizar el precio en función de lo que pueda ocurrir en el mercado? Mire, Andrés, me heló la sangre, porque es muy peligroso de lo que estamos hablando. Un seguro petrolero es algo muy complicado. Primero, ya en el mundo no se usa. Hoy se usa un sistema que se llama hedging, vender a futuros, que hacen las compañías.
los estados ya no hacen seguros petroleros. Pero México sí tiene, entiendo. En el pasado, en el pasado. Porque cuesta una fortuna, $2 a $3 por barril. Y si en un año exportamos 110 millones de dólares, estamos hablando de 220 a 330 millones de dólares que podemos perderlos. En tiempo del arquitecto Sixto Durán Ballén, me da pena referirme a un hombre al que admiré, pero tenía un pariente que vendía seguros y le hizo asegurar al Ecuador que iba a caer el precio cuando todo la OPEP y todos indicaban que iba a subir. Perdió un montón de plata el Ecuador. Así es que ahorita es un momento incierto, Andrés. El crudo puede irse a $100 si Estados Unidos ataca al Irán, o puede bajar a $40 si se hace la paz con el Irán. Es el peor momento para tratar de vender un seguro. Pero, Además, nadie va a querer contratar. pero ¿cómo funciona? Entendía de lo que estaba leyendo que, por ejemplo, si se coge este seguro, si el precio baja, el precio del petróleo en el mercado internacional, el seguro pagaría la diferencia que se establece. Y si hay excedentes, bueno, no recibimos ese excedente, pero mantenemos el precio. Claro, si baja el precio, el seguro cubre la baja. Pero si sube el precio, se queda la compañía con la prima. Se embolsa 200 millones de dólares solo por poner una firma. Lindo, ¿quién es el broker? Claro. Cuenten. Chuta, hasta yo me hago broker, yo creo. Claro. Entonces, es muy riesgoso, ¿no? Pero, insisto, si hay experiencias, usted dice que en el pasado México, pero ¿y cómo le fue a México? ¿Cómo fue esa experiencia? Le fue bien a México. Le fue bien, de 10 años le fue bien en 4 y le fue mal en 6. Bueno. Así es que no es tan como un seguro de salud, ¿verdad? Que usted se enferma y le pagan. Sí. Así es que es riesgoso. Además, es tan delicado, ¿verdad? Se necesita expertos. Y no hay expertos en el ministerio. La señora que compró lo de Progen, la señora de Petroecuador, no es una experta. Si hubiera un comité de expertos petroleros y de seguros que recomendaran, quizás valdría la pena analizar la idea, pero poner 200 o 300 millones de dólares en riesgo con autoridades que no dan la confianza al país, luego de Progen y Austral, que se botaron 140 millones de dólares en chatarra. Nadie creo que les dijera, sigan nomás, gasten 200 millones más en un seguro, ¿no? Así es que no es algo usual, pero crearan un comité independiente que analice la posibilidad. Sería interesante, claro. Pero tomar una decisión a autoridades que el país tiene desconfianza en una cosa tan riesgosa, yo no recomendaría. Ok, estamos en la parte final. Retomemos nuevamente el tema de la producción. Petroecuador no tiene capacidad para aumentar o llegar a los niveles que llegamos, al tope, ¿no? Eso está descartado. ¿De qué dependería? De que se invite a compañías serias. Eso es. Eso es. Hay muchas reservas, Andrés, muchas reservas, pero ya el petróleo fácil se sacó. Hemos sacado 7,000 millones de barriles de reserva. Todavía hay más, pero ya el petróleo que brota de por sí mismo ya se agotó. Hay que hacer un gran esfuerzo, una gran inversión. Se necesita buena técnica y buen capital. Inviten compañías serias, ábranse. Es la única solución. Hay que insistirle entonces, porque el gobierno parece que se abre en ciertas áreas y no en petróleo. Ya usted decía o daba una interpretación por qué minería resulta interesante para el gobierno. Pues tal vez hay que decirle a algún familiar del gobierno que se meta también ahí, pues ahí tal vez cambia la cosa. Petronovoa. Petronovoa.
Oiga, cuidado que hoy por hoy las cosas se ponen complicadas cuando hay críticas al gobierno. Caramba, que hay varios episodios, lo estábamos analizando hace un momento, en donde se muestran ciertas actitudes autoritarias del parte del gobierno. Así es, le digo, y gracias, me da la oportunidad de expresar mi solidaridad con el diario Expreso. Claro, Me granazo. parece una medida desproporcionada, una medida, como usted dice, con tintes dictatoriales. No, la libertad de expresión es la base de una democracia. Partamos de eso. Pero a usted, veo que a usted no le asusta porque usted sí. Lo que pasa es que no tienen que incautarme, aquí no hay nada que se lleve nomás, total. Así que estoy tranquilo. No, realmente procuramos efectivamente mantener una misma línea a través de los distintos gobiernos, porque aquí le damos un poco a todos, porque toca, ¿no? Esa es la función del periodismo, si no, ¿qué hacemos? Publicidad no existe aquí eso, así que por lo pronto entonces agradecerle, Fernando, como siempre valoramos sus opiniones y reflexiones sobre la situación del petróleo en el país. Que tenga una buena noche. Gracias, Andrés. Gracias por invitarme. Buenas noches. A usted. 18:32, amigas, amigos. Es tiempo de despedir, pero recuerden, me encanta lo que hago, disfruto interactuar con ustedes. Si quieren encontrarme, aquí estoy, estaré comprometido con el periodismo, con las ideas, con los afectos. Un apapacho, los espero siempre. Chao, chao.